Buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, más preciosa. Sí. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte este próximo domingo. ¿Qué día cae este domingo? Estamos a 6. Estamos a 6. El día 10. El domingo 10, ¿de qué mes estamos? De septiembre. ¿De qué año? Del 2023. El 10 de septiembre del 2023 estamos aquí a las 10:30 de la mañana y vamos a tener un evento especial. Traemos una predicadora ungida desde lejana tierra, desde Wichita. Ok, vamos a tener una adoración espectacular. Hubo un retiro en el fin de semana, vienen como 30 mujeres bajando de esa montaña para acá. Y nosotros vamos a encargarnos de que este lugar esté repleto de almas, porque va a ser un evento para la historia. Escríbelo. Amén. ¿Alguien puede dar un aplauso a Cristo? Ya, gloria a Dios. Y esta noche continuamos con las historias de la Biblia y hoy vamos a hablar de un profeta de Dios, un hombre de fuego, un hombre que le habló al cielo y le dijo al cielo: te prohíbo que llueva. Y no llovió. Y después dijo: ahora puede llover. Y llovió. ¿Es en serio? Con ustedes, Brenda Montalvo, para hablarnos de Elías. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. ¿Me escuchan bien? Yo no hablo muy alto. Declaro que hoy Dios me da voz de trompeta en el nombre de Jesús. Hay un video por ahí que va a ser la intro, ¿verdad?, de esta noche. Ese era Elías. Es un resumen bien corto, ¿verdad?, para la vida de ese hombre, todo lo que ese hombre hizo, su trascendencia que marcó, ¿verdad?, la historia hasta el día de hoy. Y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: la asignación de Elías no ha terminado. Díselo. Ahora se lo vas a decir al del otro lado. La asignación de Elías no ha terminado. Díselo al de atrás también. La asignación de Elías no ha terminado. En el siglo 900 a.C., bajo el reinado de Acab y por la influencia de la reina Jezabel, Israel se había entregado al culto de Baal. En este momento apareció misteriosamente la figura del profeta Elías. Algunos nombres dados a Elías fueron: profeta igual que fuego, su palabra brillaba como la antorcha; el profeta obediente o el profeta de Dios. Ciertamente todos reflejan a la perfección el carácter de Elías como enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo en un momento de crisis. El nombre de Elías en hebreo, Eliyahu, significa Yahvé, que es Yahweh, es mi Dios. Y les voy a presentar un mapa, ¿verdad?, de el área de la región de donde era Elías. Ahí está, ¿verdad? Y dice de dónde vivía Elías y dónde era que estaba el reinado de Acab y Jezabel. Elías era de Tisbé, es ese puntito, ¿verdad? Que ponme el mapa otra vez, por favor, y disculpa. El puntito que marca ahí, ¿verdad?, lo agrandó el mapa. Elías era de Tisbé, de la región de Galaad, oriente del Jordán. Y yo estuve buscando, y esta es una de las ciudades de refugio que Moisés reservó y se menciona en Deuteronomio 4 del 41 al 43. Precisamente de donde él viene, ¿verdad?, de la región donde él viene, esa era una de las 3 lugares donde Moisés había hecho refugio. Así que imaginen de dónde viene él.
También, ¿verdad? Busqué información, dice que él viene de la tribu de Leví. Y estos eran encargados y estaban consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio en el tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Nada más y nada menos. Su llamado era apartar a Israel del culto de Baal, ya que el pueblo de Israel, excepto un remanente, estaba participando de estos cultos. Su misión en la historia de Israel era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo confundido. Miren qué importante era la misión de este hombre. Él era el responsable, él era quien iba a hacer, ¿verdad? Que las personas, que el pueblo de Dios dejara de adorar a Baal y volviera a los pies de Dios. Nada más y nada menos. Eran unos tiempos bien difíciles, eran unos tiempos de mucha opresión. No voy a hablar, ¿verdad?, tanto de Acab y de su esposita, porque le toca a los pastores, pero eran gente bien mala. Específicamente Jezabel era una demonia. Esa mujer era mala de verdad. Ya la pastora hablará de ella, pero de verdad era terrible, no mala, terrible. En el primer libro de Reyes, en el 16 del 29 al 33 dice, yo lo leo de acá, ¿verdad? Porque perfectamente veo bien de aquí. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar a Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y de esto había hablado Nitza y también había hablado Yolanda. Dice que peor que todos lo hizo él. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Jezabel decidió matar a todos los profetas de Dios porque quería quitar la adoración y establecer la de sus dioses. Eso era lo que ella quería hacer. Quitar la adoración de Dios y establecer la de sus dioses. Esta mujer era sacerdotisa de Acera y Baal, dos dioses, y su esposo Acab, manipulado por esta, había accedido a levantar un altar de adoración. Lo manipulaba constantemente para hacer el mal. Y él estaba desviado y con la influencia de ella se convertía en algo peor, porque ella buscaba constantemente ir en contra de Dios. Para que tengan más o menos una idea, ¿verdad?, de lo que ellos adoraban, el dios Baal, también denominado Baal, es un dios cananeo fenicio de la fertilidad y el clima, a eso se le atribuía, especialmente de las tormentas de lluvia. Sin embargo, el nombre también se utilizaba como título, ya que significaba Señor, y se aplicaba a varias deidades diferentes en todo el Antiguo Oriente. O sea que no solamente, ¿verdad?, era el dios para ellos de la fertilidad y el clima, sino que también encabezaba otros dioses demoníacos. Y Acera o Ashera era una diosa de la fertilidad y del amor sexual, fue deidad principal para los cananeos. A esos dos seres era que ella adoraba. A esos dos seres era que ella le hacía culto y a esos dos seres era que le habían construido, ¿verdad?, altares. Satanás siempre querrá ir en contra de la palabra de Dios y nosotros tenemos un mandamiento que es de no adorar a otros dioses. Y este siempre ha sido el deseo de Satanás, que nos entreguemos y le adoremos. Recordemos que también lo trató de hacer con Jesús en el desierto. En algún momento él trató, ¿verdad? Él trató de decirle a Dios que lo adorara. O sea, él tiene constantemente una obsesión con quitar la adoración de Dios y hacer que lo adoremos a él. ¿Por qué es tan importante para él que le adoremos? Porque cuando adoramos, brindamos reverencia, servicio y devoción. En este acto tú incluyes tu alma,
tu mente y tus fuerzas, nada más y nada menos. Y yo quiero, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando mucho de restablecer la adoración. Y yo quiero que tú pienses y te vayas de aquí pensando en esto. ¿A qué tú le estás dedicando tu adoración? Porque adoración no es simplemente abrir tu boca y cantar. Adoración puede ser también a qué tú le estás dando tu servicio, tu corazón y tu alma. Elías se enfrentó con el rey y le anunció, ¿verdad?, como castigo por su idolatría, una tremenda sequía que en efecto asoló el país durante 3 años. Esto era lo que decía el pastor. En el primer libro de Reyes 17:1 dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbet en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Por ahí hay una imagen, ¿verdad? Cuando él tuvo esa valentía de pararse frente al rey y declarar esta palabra, que no era de él, venía de parte de Dios, pero él tuvo la valentía, ¿verdad? Y fue y se lo dijo. Después de esto, el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. Y en esta historia, ¿verdad? Se habla mucho, porque aquí fue cuando él fue allá, él fue alimentado por mucho tiempo por cuervos. Dios le había dicho esa palabra, ¿verdad? Dios le dijo, yo te voy a alimentar, vete allí. Los cuervos te van a traer comida, te van a traer carnes y tú vas a poder beber agua del arroyo. Y así transcurrió, ¿verdad? Transcurrió por un tiempo. Y es impresionante cómo los cuervos, en contra de su naturaleza, le llevaban la carne, no se la comían. Todos los días él era alimentado con carne y tenía agua de un arroyo, ¿verdad?, para él tomar. Y ahorita cuando Joel decía, hoy come y bebe, ustedes van a ver cómo en el transcurso, ¿verdad?, de Elías, constantemente Dios le cubría esa necesidad, que no es solamente física, en el caso de él también era espiritual. Así que si en esta noche tú viniste con hambre, come y bebe. Dios ya ha preparado, ¿verdad?, provisión para que tú comas y bebas lo que tú necesites durante ese tiempo. Así lo hizo Elías. Estuvo allí, ¿verdad?, un tiempo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Y como les dije, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y en este momento Dios le da, ¿verdad?, una instrucción y le dice, mira, vete a Sarepta, que yo he ordenado a una viuda que te alimente. Cuando él llega a las puertas de Sarepta, él se encuentra, ¿verdad?, esta mujer que está allí y él le dice, tráeme un vaso de agua. Y ella pues va a buscar el vaso de agua y él le dice, oye, ven acá y antes de irte, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Y ella le dice, ay, Señor, precisamente yo estaba recogiendo leña, porque a mí lo que me queda es un poquitito de aceite en mi casa y un poquitito de harina y yo iba a hacer una torta para comérmela con mi hijo y echarnos a morir. Y yo me quedé pensando cuando yo leía la palabra, yo decía, ¿habrá sido esa la viuda que el Señor le habló? Porque es que ella estaba recogiendo leñas para irse a morir con su hijo. ¿Será esa la viuda que Dios le habló, verdad? Y le dijo, alimenta a mi profeta. Pero después el Señor me dijo, bueno, quizás no le dije exactamente que eso era lo que iba a hacer, pero a lo mejor la mandé a salir. A lo mejor ella estaba en su casa de lado a lado desesperada. ¿Qué voy a hacer? Lo que tengo es un poquitito de aceite. ¿Qué voy a hacer? Lo que tengo es un poquitito de harina. Y Dios le dijo, pues mamá, vete y busca la leña y prepara una torta para ti, para tu hijo. Pero Dios proveyó, ¿verdad? Así que el profeta pues le dice a ella, mira, vas a hacer así como dijiste, ¿verdad? No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Yo me imagino que ella habrá dicho, pero yo no le dije a él ya mis planes, yo no le dije a él ya lo que yo iba a hacer, yo no le dije a él que ya yo no tenía. Pero ella bien obedientemente
Cuando él le dice, luego con lo que te sobre vas a preparar comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ese hombre tenía una fe increíble. Él tenía una fe increíble porque él se atrevió a declarar esa palabra. O sea, él tenía la certeza de que tan pronto él tocara esa casa y esa mujer comenzara y fuera obediente y comenzara a hacer esa torta, todo se iba a resolver. ¿Y saben qué? En Primera de Reyes 17, del 15 al 16 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Así que qué bueno, ¿verdad? Que se cumplió la palabra. Qué bueno, ¿verdad? Que esta mujer salió de esa situación en la que ella estaba y no tuvo que morirse con su hijo. Y qué bueno que durante todo ese tiempo Elías siguió siendo alimentado en casa de esta viuda. Así que todo estaba bien. Transcurrió un tiempo y el hijo de ella se enfermó, se puso muy, muy mal, al punto de que murió. Y ella mandó a buscar a Elías. Y él le dijo, dame a tu hijo, tranquila, no entres en crisis, dame a tu hijo. Dice la palabra, ¿verdad? Que lo subió hasta la habitación, lo acostó, se posó sobre él 3 veces y el niño cobró vida. Así que después que Elías hizo esto, que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño. Así que Elías no solamente era, ¿verdad?, alimentado por el Señor, no solamente hizo milagros en casa de la viuda, sino que también le devolvió, ¿verdad?, a través del Señor, a través de su oración, la vida a este niño. Todo iba bien, todo iba muy bien en la vida de Elías. Hasta que de momento, dice la palabra, ¿verdad? Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor le dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab y ahora es que usted se va a poner el cinturón. Porque ahora es que empieza la aventura en la vida de Elías. Todo estaba chévere. Hasta este momento uno dice, los cuervos, estuve en el desierto, estuve en la casa de esa mujer, hubo pan, qué bueno, revivió al niño. Ahora es que empieza la aventura. Recordemos, ¿verdad? Que cuando él fue donde el rey, él le dijo, no va a llover. No va a llover por 3 años. Te lo digo que dijo el Señor que no va a llover. Y así transcurrió, pero llegó ese tiempo. Así que le toca a él presentarse ante el rey. Por el camino, él se encuentra a Abdías, ¿verdad? Cuando él va camino a casa del rey, quien lo reconoció enseguida y se postró delante de él hasta el suelo y le dijo, ¿de verdad eres tú, mi señor Elías? Y le digo, ¿verdad? Y le pongo un paréntesis para que sepan quién era Abdías. Él era un servidor del rey, pero él era un seguidor de Cristo. Así que cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, él había escondido 100 de ellos en 2 cuevas. Y él les llevaba comida y les llevaba agua. Así que este hombre reconoce a Elías y le dice, ¿eres tú mi Señor? Y él le dice, sí, soy yo. Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Y esto yo se lo tengo que leer textual, ¿verdad? Como yo lo saqué de la palabra, porque yo nunca había leído este versículo. Pero mira lo que él le dice, ay Señor, protestó Abdías. ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Y ahora tú me dices a mí, ve y dile a tu amo. Y le explico un poquito, ¿verdad? Cada vez que él iba a un lugar y preguntaba por Elías, él hacía jurar al rey de ese lugar que era cierto que no lo había visto. Y hay de aquel que le mintiera porque lo mataban. Así que Abdías le dice, no, tú me estás diciendo esto a mí, pero mira por qué él le dice eso con tanto temor. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe dónde y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Así que esto me levanta a mí una alerta de que Elías tenía una fama de que el Señor lo atrapaba y lo llevaba a otro lugar. Porque él lo dice aquí, él le dice, yo no me atrevo a ir donde Acab.
Yo no me atrevo a ir donde acá porque cuando yo le diga que tú estás aquí y él venga a buscarte, va el Señor y te lleva por otro lugar. ¿Me va a matar a mí? Pero él, bravo. En primer libro de Reyes 18, 15 al 17 le dice, pero Elías le dijo, te juro por el Señor Todopoderoso en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Él estaba listo, él estaba ready, armado, bien valiente. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él y cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Y esto a mí me encantó. Yo dije, ¿qué? ¿Ese va a ser el nuevo título ahora de nosotros? Nosotros vamos a ser los alborotadores de Israel. O sea, él tenía fama de que él iba por ahí alborotando a todo el mundo. Mira, usted tiene que tener esa fama. Después de hoy usted tiene que tener esa fama. No podemos seguir con esa pasividad. El mismo Dios este es el que tenemos cada uno de nosotros. Malí, no te rías. Tú sabes que es así. A ti te encanta el alboroto. Vamos a ser los alborotadores de Israel de ahora en adelante. Amén. Y él le dice, yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a imágenes de Baal. Ahora, y empieza de guapito, ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte de Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y los profetas al monte de Carmelo. Elías se paró frente a ellos y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responde enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que los profetas de Baal vinieron, así como él pidió, trajeron 2 toros. Él le dijo, él estaba así tirado para atrás. Vamos, ustedes son más, comiencen. Y ellos cogieron el toro, prepararon el altar, ¿verdad? Y comenzaron desde por la mañana, estos 450 seres, a hacer su ritual. Empezaron, dice la palabra, a gritar. No, primero estaban tranquilitos, ellos estaban tranquilitos primero. Ellos se pusieron a bailar, ellos estaban cojeando, ellos le estaban reclamando, ¿verdad? Ellos decían, Baal, respóndenos, y seguían, pero no había respuesta ninguna. Ya como a eso del mediodía, Elías comienza a burlarse de ellos y a decirle a Dios, pero griten más duro, quizás es que, ¿verdad? Su Dios está durmiendo. Pero griten más duro, que quizás nadie lo ha levantado y le ha dicho que esto está pasando. Y después de mediodía, esa gente entró en un frenesí, en una locura, que ahí sí empezaron a gritar. Sacaron cuchillos y comenzaron a cortarse y a llenarse de sangre. Yo me imagino que eso fue un salpa afuera. Y seguían, y seguían, y seguían. Y dice aquí, ¿verdad? Dice la palabra que comenzaron a gritar disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Eso es aproximadamente a las 3 de la tarde. Así que esta gente desde por la mañana en estas, ¿verdad? Invocando a su Dios, provocando, cantando, cojeando, cortándose, gritando, reclamándole a Baal y nada dice la palabra que pasaba. Pero en primer libro de Reyes 18, del 30 al 39, y les tengo que poner todos los versículos porque es que yo lo quiero leer tal cual dice la Biblia. Dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá,
Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Yo me imagino, ¿verdad?, que con la actividad que ellos tenían allí, pues derrumbaron todo. Así que él con toda su calma, ¿verdad?, dice que él comenzó, ¿verdad?, a reparar el altar que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Mojen todo. O sea, él hizo una zanja alrededor del altar para que lo llenaran de agua, más le echan por encima agua, mucha agua. Quiero que haya mucha agua, él dijo. Una vez lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. O sea, esa zanja que ellos habían hecho ya se había llenado de agua y adentro estaba el altar. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, que fue después de las 3 que aquellos habían terminado, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú has hecho volver a ti. Recuerden que cuando él se paró y le dijo a él, yo te desafío, este era el fin. Esto fue lo que él les dijo a ellos, les dijo, vamos a hacer algo. Ustedes van a clamar, ¿verdad?, a su altar y yo voy a clamar al mío. Donde descienda fuego, ese es el Dios y todos le van a seguir. Y ellos estuvieron de acuerdo. Así que el fin de él finalmente no era lucirse, sino que se cumpliera esto para que ellos vieran. En el versículo 38 dice, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron de rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Y yo lo digo así, ¿verdad?, de forma pasiva. Pero yo me imagino que eso fue, ¡wow! ¡El Señor es Dios! ¡Sí, el Señor es Dios! ¿Ustedes saben por qué? Porque dentro de esas personas que estaban allí, no todos hacían culto a Baal. No todos querían hacerlo. Incluso ellos utilizaron el tiempo de la sequía para manipular a las personas. Les ofrecían comida y agua y le decían, pero tienes que adorar. Pasa primero por allí, por donde está, ¿verdad?, construido el altar, adora, póstrate y después te vamos a dar comida y agua. Así que mucha de esta gente sin querer se vieron expuestos a esto. Así que cuando esto pasó, eso fue una algarabía, todos comenzaron a gritar, cayeron sobre su rostro y decían, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que se escape ninguno. ¿Y saben qué pasó? Los mataron. Los mataron a todos. Dice la Biblia que eran 450, nada más los de Baal, los de Acera eran 400. Los mataron a todos. Y luego de esto, entonces Elías le dijo a Acab humildemente, vete a comer y beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab se fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Y le dijo a su sirviente, y aquí yo voy a utilizar a Angelito con todo el respeto del mundo. Angelito, ven acá, por favor. Después que él estaba inclinado, ¿verdad? Él estaba inclinado, dice la palabra que él tenía la cara entre las rodillas. Él le dice a su sirviente, ve y mira al mar. Había otra colinita. Ve y mira al mar y dime qué tú ves. Y él seguía de esta forma. Ve y mira a ver qué tú ves.
ve y mira a ver qué tú ves. No lo dañen. Él seguía orando, ¿verdad? Él seguía con su cabeza. Él no le importaba lo que había alrededor, lo que le estaba diciendo a su sirviente. Él sabía que esto iba a pasar. Ve y mira. Y ve y mira, y ve y mira. Yo la tengo aquí. Ve y mira. ¿No? Ve y mira. ¿De qué tamaño? No importa, esa es la señal. Y le dijo a su sirviente, ve corriendo, ve donde Acab y dile que si no se apresura, que si no se monta en su carro y llega, el agua lo va a detener. Así se lo gritó, dice, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Pero miren lo que pasó. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con su cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Cómo? Dice la palabra que Acab iba en un carro. De hecho, él le había avisado antes de las 7 veces que su sirviente había ido y él le había dicho, vete, avanza porque va a llover. Pero la palabra dice que cuando él se amarró ese cinturón, cuando amarró su manto con ese cinturón, dice que iba al frente del carro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué significaba el cinturón con el que él se amarró el manto? En la palabra, ahorita estaba allí sentada y le dije, Ana María, dame el celular que voy a buscar lo de la armadura porque yo sé que habla del cinturón. El cinturón es el cinturón de la verdad. Así que Elías estaba con Dios estaba con Elías. Él llegó primero que él a Jezreel y él iba en su carro. Dios lo llevaba apresuradamente. Pero miren lo que pasó cuando Acab llegó nuevamente a su casa. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso matado a todos los profetas de Baal. Ay, pastora, no voy a dar detalles. Pero es importante porque a causa de esto pasó algo. Cuando él le contó, esa mujer se puso, y ahí fue. Ella declaró una palabra y dijo, en 2 semanas van a saber lo que pasó. Pero saben que a causa de esto, Elías tuvo miedo y decidió huir para salvar su vida. Se fue a Berseba y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Decía, él sentado así en el árbol, ¿verdad? Decía, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Estaba en ese árbol con un yoripari, ¿qué es que dicen por ahí? Yo pensaba en la canción que a veces cantaba el pastor de Cansado del Camino. Yo me imagino a él allí llorando debajo del árbol cantando. Ay, perdón, pastor, discúlpeme. Pues Angelito, Cansado del Camino. No, tú tampoco. Pues lo oí de alguien. Alguien cantaba Cansado del Camino. Pues Angelito, no te hagas, cantabas Cansado del Camino. Esa canción. Ve, yo sabía. Él estaba debajo de ese árbol llorando, pidiéndole al Señor que le quitara la vida, que estaba tan triste, que tenía temor. Y saben que llorando, se durmió. Llorando, se durmió. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Ese era uno de los favoritos de Dios. Mira, pan calientito, horneadito y un jarrito de agua al lado de él.
después de ese espectáculo que él hizo de llorar debajo del árbol, después de esa gran victoria, después de haber destruido, ¿verdad?, todos los dioses de Baal, él está acostado allí pidiéndole al Señor que le quite la vida, pero el Señor le dice, tranquilo, descansa, descansa. Y esto es lo que se hace cuando tú estás cansado. Si tú estás cansado, descansa, no hay ningún problema, pero te tienes que levantar, no te puedes quedar ahí. Amén, no te puedes quedar ahí. Come, bebe, reponte, descansa, pero no te puedes quedar ahí. Él comió y bebió y dice la palabra que se volvió a dormir. Así que nuevamente el ángel lo tocó y le dijo, come y bebe nuevamente, porque te queda largo camino. Dile al del lado tuyo, te queda largo camino. Te queda largo camino todavía. Así que él caminó, ¿verdad? Él comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿qué tú haces aquí? Él estaba metido en una cueva. O sea que después que hizo, que lloró, que Dios le dio el pan y le dio el agua, allá él fue y caminó 40 días y 40 noches, pero se metió dentro de una cueva. Cuando Dios le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Él le dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y aquí pasó, dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor pasó y hubo un viento recio. Y después de este viento recio comenzó un temblor que caían las piedras por todas partes. Y después de esto hubo un fuego. Y dice la palabra que Dios no estaba allí. No estaba ni en el viento recio, no estaba en el terremoto y tampoco estaba en el fuego. Y yo decía, Señor, pero si tú pasaste y a causa de eso, ¿verdad?, hubo un viento recio, pues tú estabas por allí. ¿Por qué dice la palabra que tú no estabas allí? Porque Elías no encontraba respuesta en esto. Esto es una batalla que Elías estaba librando en esta cueva. Y el Señor le dice, sal, sal. Cuando él sale, ¿verdad?, dice la palabra que después que pasó todo esto, que pasó lo del viento recio, que pasó lo del terremoto, que pasó lo del fuego, dice que después hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le volvió a repetir lo mismo, Señor, yo te he servido con gran celo. Mira esa gente, Padre amado, que ha roto su pacto, que derribó altares, mató a cada uno de sus profetas. Entonces Dios le dice a él en el primer libro de Reyes 19, del 15 al 18. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Así que ya Dios ¿verdad?, le había dado esta palabra súper poderosa a Elías. Le dijo, no es tiempo de quedarte aquí en la cueva. Tienes que salir porque todavía hay mucho que hacer. Y lo mandó ¿verdad?, le dio unas instrucciones de cosas que tenía que hacer, entre ellas ungir a Eliseo, que iba a ser, ¿verdad?, quien iba a ser su sucesor. Entonces él salió, ¿verdad?, y fue por el camino y sí encontró a Eliseo. Y lo que hizo cuando pasó por el lado de Eliseo, cuando lo encontró, él estaba trabajando con unos bueyes, él pasó por su lado y le tiró el manto. Y Eliseo supo rápido y lo reconoció y le dijo, deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Y ellos dos hicieron, ¿verdad?, muchas cosas, pero entre ellas
Dice que en un tiempo que Acab y Jezabel, esto tampoco voy a dar mucho detalle porque le toca también a la pastora, ellos hicieron algo bien indebido y él se atrevió a ir delante nuevamente de ellos y le dio una palabra, de hecho declaró su muerte. Y después de Acab, también Dios le habló a Elías y él se presentó delante del que fue después el otro rey, que era el rey de Samaria, y este rey mandó a unos hombres a buscarlo, eran 50 primero y 50 después, y ¿saben qué? Les prendió fuego. Así que ellos siguieron, ¿verdad?, haciendo su camino, pero ya casi estaba a punto de ser el tiempo de Elías. Así que cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Elías le dice, no, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron junto a Betel. Lo mismo pasó cuando él le dijo, quédate aquí, que voy a ir a Jericó. El Dios me mandó que fuera a Jericó. Y él le dijo lo mismo, no, tan cierto que el Señor vive y que tú vives, que yo nunca te dejaré. Así que fueron juntos. Y lo mismo pasó en el río Jordán. Le dijo lo mismo, quédate aquí. Y él seguía insistiendo, no, yo me voy contigo. Yo me voy contigo a donde quiera que tú vayas. Así que Elías dobló su manto. Cuando llegaron allí al río Jordán, Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y él le dice, has pedido algo difícil, pero si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Así que por eso es que Eliseo iba a todas partes. Elías daba 3 pasos y Eliseo los daba con él. Y Elías le decía, pero quédate aquí un ratito, yo voy a ir allí. No, yo voy detrás de ti también, porque él sabía que en cualquier momento Dios se iba a llevar a Elías y él quería, ¿verdad?, asegurarse que él iba a recibir eso. Y él le dijo, yo quiero la doble porción. Y él le dijo, te la voy a dar si lo logras ver. Así que en el segundo libro de Reyes, del 11 al 12, dice que mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías que se había caído, ¿verdad?, cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Y también, ¿verdad?, de aquí no puedo dar muchos detalles porque van a hablar de Eliseo y esta es una de las partes porque aquí comienza. Pero Eliseo, desde ese momento que tomó el manto de Elías, lo primero que él hizo, ¿verdad?, fue pararse a la orilla del Jordán, dar con el manto en el agua, se abrió nuevamente y él dijo, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces se dividió en 2 y Eliseo cruzó. Así que él comenzó muy bien la tarea. Él comenzó muy bien haciendo, ¿verdad?, y siendo el sucesor de Elías. Cuando un grupo de profetas que estaba cerca, ¿verdad?, vio este suceso, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y rápido vinieron donde él y le dijeron, Señor, solamente usted dé la orden. Y nosotros, yo voy a enviar 50 de mis mejores hombres para que lo busquen. Y él le dice, no es necesario. Porque yo digo, Eliseo sabía ya lo que estaba pasando, pero ellos seguían insistiendo, no, Señor, si usted nos dice, yo voy a enviar mis 50 hombres más fuertes y van y lo buscan. Así que a la insistencia de ella, él le dice, pues vayan. Y ellos están por 3 días buscando el cuerpo de Elías. Por 3 días, ¿verdad?, por todos los alrededores, buscando el cuerpo de Elías. Cuando ellos regresan y le dicen, no lo encontramos, él le dice, ¿acaso no les dije que no fueran? O sea, él comenzó también fuertemente. El cuerpo de Elías no fue encontrado, pero gracias a las escrituras podemos tener una idea de dónde se encontraba Elías. Y quiero que vayamos a Mateo 17 del 1 al 5, ya esto es el Nuevo Testamento. Y dice,
6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte, en una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Y ahí Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Así que Elías fue llevado, ¿verdad? Dice la palabra que fue llevado por un carro, ¿verdad? De fuego, que no encontraron su cuerpo, pero más adelante, en algún momento cuando Jesús está con sus discípulos y ¿verdad? Dice que se transfigura, él aparece con Moisés. Así que, ¿verdad? Ese es el lugar especial que este hombre ocupó después de haber estado en la tierra y haber hecho todo lo que Dios le mandó hacer. En la obediencia hay bendición, hermano. Elías era un hombre como nosotros. O sea, lo pudimos ver, ¿verdad? Él sintió temor, él se dejó llevar muchas veces por sus pasiones. Era un hombre como nosotros, pero ¿qué tenía él de especial? Que siempre, siempre, siempre cumplió e hizo lo que Dios le decía que hiciera. No importa cómo se viera, no importa cuán difícil se viera, no importa. Él lo hacía. ¿Cómo cambiar los ciclos y tiempos difíciles en bendición? Porque esto es repetitivo. En ese tiempo, ¿verdad? Lo que se estaba viendo, ese tiempo de crisis, para ese tiempo de Elías, lo que se estaba viendo era esto, ¿verdad? Que estaban siendo oprimido el pueblo de Dios y que esta mujer lo que quería era, ¿verdad? Que se levantara adoración y culto a Baal y a los dioses de Baal. Y quizás en este tiempo eso no se ve de esa forma, pero sí constantemente el enemigo trata de hacer lo mismo, robar lo que es de Dios. Cómo nosotros cambiamos esos tiempos y esos ciclos en bendición, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. La vida de Elías nos enseña que la autoridad espiritual y la firme convicción son producto de la obediencia, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la asignación de Elías? Dedicó su vida a distanciar a la gente de la adoración a ídolos para conducirlos hacia el Dios verdadero y único. Y por eso fue que le dije al principio, la asignación de Elías no ha terminado. ¿A quién se le delegó eso? A cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que darle continuidad a esto. Nosotros tenemos que darle continuidad a la misión de Elías, la misión y la visión del cristiano. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esta es la vida de Elías. Van a hablar, ¿verdad? Cuando la pastora, el pastor y Roxy hablen de los otros personajes que también sale aquí, va a tocar nuevamente parte de esto porque está vinculado. Pero ciertamente este hombre marcó un tiempo, fue antes de él y después de él. Amén. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos hacer esto también. Nosotros también podemos ser parte de este reino y de la asignación que Dios le dio a Elías. ¿Y cómo nosotros podemos comenzar a hacer esto? Entregándole nuestra vida al Señor, confesándolo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Lo más fuerte al Señor. Tremenda clase. Espectacular. Ponte sobre tus pies. Vamos a hacer una oración. Por favor, todos los que están ahí en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estés viendo esta tremenda enseñanza. Repite esta oración con todos nosotros. Jesús, perdona nuestros pecados. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.